the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿hubo o no hubo política fiscal en el 2020 y en lo corrido de este 2021? Pues la respuesta es, para determinados economistas, entre ellos me incluyo, que no hubo una real, potente, sólida política fiscal. Lo que más bien hubo fue una suerte de remedio, una suerte de espejismo de política fiscal. ¿Y por qué no hubo tal? ¿Por qué no hubo esta o no existió esta política fiscal potente? Para responder esa pregunta habría que primero explicar qué cosa es la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con todas esas herramientas de gestión de ¿qué? De la caja, del fisco, del Estado, ¿verdad? Una caja alimentada por ingresos recurrentes traducidos básicamente en impuestos o en tributos y que también tiene un correlato en gastos recurrentes traducidos, no sé, en pago de salarios, sueldos a maestros, a enfermeras, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, ¿por qué no hubo tal política fiscal? Para responder a esta pregunta habría que primero analizar, por ejemplo, los bonos que se soltaron en el 2020 y los bonos que se están soltando actualmente en el presente año. Hubo alrededor de una docena de bonos en el 2020 y creo que, alguien me corrija, en la actualidad hay ya corridos dos de estos bonos, ¿verdad? Y es que estos bonos no se colgaron de la recurrencia, regularidad, en el sentido de fluidez, no correspondieron a una verdadera política de Estado en función a un gasto fiscal, lo dicho, potente. Más bien fueron una suerte de Pavlov, donde los datos eran erráticos, donde la logística para otorgar los bonos estuvo cargada de errores, de demoras, en fin, fueron políticas o herramientas tardías, torpes y extremadamente tímidas, ¿verdad? Por otro lado, el gobierno, las autoridades económicas dio la impresión de que estaban aladas a una vocación vinculada más a colgarse al ahorro privado de familias y empresas que a la misma o propia caja fiscal. Y esto se pudo ver evidentemente en la primera parte de la crisis a propósito de la recesión atípica por la COVID-19, cuando las autoridades económicas prefirieron decirle a la gente, a las familias, a las empresas, oigan, pillen su CTS, pillen su liberación de las AFP, que creo que fueron 5 en el 2020, y también recárguense o recuéstense en alivios tributarios, porque nosotros, como gobierno, no vamos a soltar todavía toda nuestra, digamos, toda nuestra batahola fiscal, ¿no? Que además es súper potente, decían ellos, pero el error de las autoridades económicas fue considerar, ¿no?, que el frente fiscal debía ser un as bajo la manga. No, eso es un error. En una situación de guerra como la que estamos viviendo por la COVID-19, el frente fiscal, el componente fiscal, tiene que ser nuestra caballería, nuestra infantería, nuestra artillería. No podemos tener eso como el plan B. Tenemos que alar o colgarnos a toda la potencialidad fiscal que tenemos, ¿verdad? Otro problema es que prefirieron endeudarse, ¿no?, las autoridades económicas a, lo dicho, agarrar de su bolsillo, ¿verdad? Y la consecuencia es que ya en el 2020 nos hemos endeudado, ¿por qué? Por alrededor de, que alguien me corrija, con datos del MEF, 7.000 millones de dólares, y lo probable es que para el primer semestre del presente año, igual con datos del MEF y en reporte fiel, nos endeudemos por 5.000 millones de dólares entre dólares y euros adicionales, con lo cual vamos a incrementar nuestra horquilla de ratio endeudamiento versus PBI, que en el pre-COVID estaba en 23 y probablemente cerremos en este 2021 en o por encima del 30% del PBI de deuda, ¿verdad? Y es que las autoridades económicas afirman que dentro del plan económico, con datos de nuevo del MEF al 31 de diciembre del 2020, entre contención y reactivación hemos gastado alrededor del 23% de nuestro PBI, ¿verdad? Y esto, en verdad, también consideramos es una razón más para validar que la política fiscal estuvo casi ausente de la agenda, ¿verdad? Porque no tenemos, además de este dato duro que nos da el MEF, no tenemos, por ejemplo, forma de medir el impacto de Reactiva 1, de la FAEMIP, el FAEAGRO, ¿en cuanto a qué? En cuanto a empleo, en cuanto a gasto, en cuanto a demanda, en cuanto a consumo, ¿verdad? Con lo cual, de nuevo, se nos escapa la política fiscal.
¿no es cierto? Bien, ¿qué hacer? Soluciones, propuestas. A ver, sigamos con la trazabilidad de datos. En el 2020 las y los economistas hemos sido huérfanos de datos. Sigamos con políticas y con políticas de Estado que decanten en qué, en gestión pública para acelerar gasto. Ese será el gran legado de usted, señor ministro Waldo Mendoza, de cara al próximo gobierno. Muchas gracias.